La guerra detrás de todas las guerras. Leemos Apocalipsis 12, 7 y 8. Dice lo siguiente: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Lo primero que debemos de saber es que cuando el ser humano fue creado, la guerra milenaria entre el bien y el mal ya había comenzado. De hecho, este evento de Apocalipsis que acabamos de leer ya había acontecido. Satanás ya había sido expulsado del cielo y había perdido todo derecho a ingresar en él. Sin embargo, cuando Satanás hace pecar a la primer pareja, Adán pierde su derecho a gobernar este mundo y Satanás se convierte en el príncipe de este mundo. Segunda de Pedro 2:19 dice: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, cuando Adán decide desobedecer a Dios y obedecer al diablo, se convierte en esclavo de Satanás y el diablo se convierte en el gobernante de este mundo. Entonces, aunque el diablo había sido expulsado del cielo, el convertirse en el nuevo gobernante de este mundo, siendo este mundo parte de la creación de Dios, el diablo recupera el derecho de ingresar, ya no como querubín protector, que era el puesto que tenía antes, sino como representante de este planeta. ¿Y cómo es posible que esto haya ocurrido? Bueno, por las leyes que rigen el gobierno de Dios. Todo el universo creado por Dios se rige por leyes, y es precisamente por esas leyes que el diablo recupera su acceso al cielo. Por eso dice en Job 1, 6 y 7: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Porque tenía derecho de presentarse, porque él iba como representante de este mundo en los concilios de Dios. Y entonces dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él respondiendo dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Se sentía con ese derecho, y tenía el derecho porque había vencido a Adán. Ahora, este no es el único acontecimiento donde se menciona que Satanás se presenta delante de la presencia de Dios. Hay otro acontecimiento allá en Primera de Reyes. Allí encontramos la historia del rey Acab. El rey Acab era un rey de Israel. Durante mucho tiempo el diablo utilizó a este rey como instrumento para corromper al pueblo de Dios y apartarlo de Dios. Cuando la paciencia de Dios se agotó con este rey, Dios decidió eliminarlo. En Éxodo 34 del 6 al 7 dice: misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Es decir, sí, Dios es piadoso, Dios es misericordioso, Dios es paciente, pero también llega el momento cuando a cada persona y a cada nación, a cada pueblo, Dios le ha asignado un tiempo de gracia, un tiempo donde su paciencia va a esperar, donde su paciencia va a prolongarse, donde su misericordia se va a manifestar. Pero cuando el ser humano rechaza la invitación de Dios, también llega un tiempo cuando la paciencia de Dios se agota. Y cuando llegamos a ese punto, o cuando el ser humano llega a ese punto, y a pesar del tiempo que Dios nos concedió de gracia, el ser humano decide no escuchar la voz de Dios, entonces dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque así como Dios es paciente y misericordioso, clemente, tardo para la ira, también es un Dios de juicio. Entonces este rey agotó la paciencia de Dios y Dios mismo decidió eliminarlo. Ahora,
acontece un evento en Primera de Reyes bastante interesante que vamos a examinar. Un profeta llamado Micaías dijo: yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Notemos que Dios no estaba solo, estaba rodeado a su izquierda y a su derecha de todo el ejército de los cielos. Y dijo Jehová: ¿quién inducirá a Acab, que así se llamaba el rey que Dios quería eliminar? ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. Es decir, había sugerencias, uno opinaba esto, el otro opinaba lo otro, y no se ponían de acuerdo. En Primera de Reyes 22, 21 al 22 dice: y salió un espíritu y se puso delante de Jehová, y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿y de qué manera lo vas a hacer? Y él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Notemos que todo el ejército de los cielos estaba junto a Dios, a su izquierda y a su derecha. El espíritu que sale no forma parte del ejército de los cielos. Este se coloca delante de Jehová. Por su propuesta de usar la mentira para conseguir sus propósitos, sabemos que no es alguien que se guíe por las leyes de Dios, sino que es alguien que opera y actúa fuera de los principios divinos. El único ser que podía tener acceso a Dios y reúne esas características es el diablo. A primera vista parece que Dios y el diablo están trabajando juntos. Parece que sus intereses se alinean momentáneamente y colaboran para lograr un fin en común. Y ambos se proponen eliminar a Acab. Pero ¿no te parece demasiado extraño que de repente el diablo quiera ayudar a Dios? ¿No te parece demasiado sospechoso? Puesto que en realidad el diablo no tiene motivos para hacerlo. Es más, hasta parece ilógico, porque Acab es uno de los suyos, es uno de sus instrumentos. Entonces la pregunta es: ¿por qué el diablo querría destruir a uno de sus propios súbditos? Aquí hay una lección importante que debemos aprender. Hay gente que piensa que haciendo un pacto con el diablo o con la Santa Muerte o con cualquier otro tipo de Dios va a conseguir algún tipo de beneficio. Y lo menciono así porque en este mundo solo existen dos poderes: el bien y el mal, Dios y Satanás, Cristo y Lucifer, y no hay otro poder que opere en esta tierra. Por lo tanto, cualquier milagro que no provenga de Dios proviene del diablo, sin importar detrás de qué santo o de qué deidad se esconda. Si no viene de Dios, viene de Satanás, y el diablo solamente sirve a sus propios intereses. Y lo podemos ver aquí. Está a punto de matar a uno de sus propios súbditos con tal de conseguir lo que quiere. Ahora aquí surge la pregunta: ¿qué es lo que el diablo quiere? ¿Qué es lo que el diablo pretende? ¿Qué es lo que el diablo busca tratando de ayudar a Dios? Como que de repente se comporta muy solidario, como que de repente muy colaborador con Dios y sus propósitos. Podríamos decir, claro, como se trata de asesinato, el diablo se apunta solo. Pero algo se trae entre manos. Y para poder entender cuáles son las verdaderas intenciones, tendremos que leer entre líneas y analizar lo que está pasando. Mira lo que dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Entonces, que el diablo se presente delante de un Dios justo, delante de un Dios recto, y le proponga usar la mentira como medio para conseguir su propósito, ¿no te parece que es demasiado atrevimiento? Obviamente que lo que el diablo está tratando de demostrar
es que operar fuera de los límites de la ley de Dios, fuera de los principios divinos, es mucho mejor que estar limitado por las leyes de Dios y no poder hacer nada que se salga de esos límites estrechos, según la perspectiva del adversario. En este escenario, el diablo le quiere dar una lección a Dios y a todos los que estaban allí, a su izquierda y a su derecha, sobre cómo todo sería más fácil si su ley restrictiva no existiera. Entonces allí empieza la verdadera guerra. El diablo tiene que demostrar que usando la mentira y el engaño se puede lograr más fácil conseguir las cosas que Dios quiere. Y Dios tiene que demostrar que para lograr lo que quiere no necesita recurrir a engaños, que la verdad es suficiente, que la verdad basta, que no es necesario salirse de los límites de la ley de Dios para hacerse la vida más fácil. En Primera de Reyes 22, 21 al 22 podemos ver cómo Dios le dice toda la verdad a Acab. Y en Primera de Reyes 22, 23 le dice: y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. En Primera de Reyes 22, 26 y 27 dice: entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías, el profeta, y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echa a este en la cárcel, y manténlo con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. En ese momento, cuando Micaías le dice la verdad, le revela todo lo que Dios ha decretado sobre él, decide ir a la guerra, simplemente para demostrarle a Micaías que está equivocado y que no tiene la razón. Y de esa manera Dios con la verdad consigue su propósito, y el diablo con todas sus mentiras y con todos sus engaños y con sus 400 profetas mentirosos no consiguió nada. Y aquí podemos darnos cuenta que mientras en la tierra se llevan a cabo guerras y los reinos y gobernantes se pelean por un pedazo de tierra, en el reino espiritual se lleva a cabo otra guerra. Pero lo que está en juego en esa guerra espiritual son aspectos de mayor trascendencia. La disputa en el mundo espiritual es por aspectos de carácter eterno y de consecuencias eternas. Y en Primera de Reyes 22, 29, subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y si te das cuenta, en realidad en esta guerra del rey de Israel y del rey de Judá contra Ramot de Galaad, poco importaba el resultado. Es decir, la suerte ya estaba echada. Los dados habían sido lanzados y el resultado de la guerra ya se había decidido desde antes de que la guerra empezara. Y es que en realidad siempre ha sido así. Nunca vas a encontrar en la Biblia que se hable de una guerra y que Dios no haya conocido el resultado final de ella incluso antes de empezar. Cuando Dios permite una guerra en la tierra, el cálculo de las pérdidas de vidas humanas ya ha sido realizado. Ya Dios sabe cuántos van a morir en esa guerra y también sabe cuántos van a sobrevivir a ella. Y no hay nada que se pueda hacer para cambiar el resultado. Y checa que el rey de Israel intentó cambiar los resultados. En Primera de Reyes 22:30 dijo: y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Es decir, no creí en lo que había dicho Micaías, pero por si las dudas tomó sus precauciones. Se quitó las ropas reales y se puso ropa de cualquier soldado y entró a la guerra, pensando que de esa manera iba a evitar que le aconteciera precisamente lo que el profeta Micaías le acababa de profetizar. Pero dice Primera de Reyes 22, 34 al 37: y un hombre disparó su arco a la aventura, es decir, al azar, e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta, sácame del campo, porque estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro,
y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Si te das cuenta, el ser humano lucha, se esfuerza pensando que puede ganar, pero el resultado ya ha sido decidido, y cuando Dios decide darle la victoria a alguien, no importa el tamaño de su ejército, no importa el número de los tanques, ni el número de soldados, ni el número de aviones de combate, da lo mismo para Dios dar la victoria con muchos o con pocos. Ahora te estarás preguntando, entonces ¿Dios permite la muerte de niños y que sufran inocentes? Esa es una pregunta bastante interesante. Pero la Biblia tiene respuesta para eso. En 1 Samuel 15, del 2 al 3, Dios le da una orden a Saúl. Y es una orden bastante peculiar. Y la orden se la da a través de Samuel. Y le dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y aquí vemos a Dios decretando juicio sobre una nación extranjera que no es el pueblo de Dios. Pero Dios no solamente decretó juicio sobre naciones extranjeras, Dios también decretó juicio sobre su propio pueblo cuando su pueblo se apartaba de Dios, cuando su pueblo abandonaba sus caminos. Dios los entregaba en manos de sus adversarios. En una ocasión el profeta Eliseo fue enviado para ungir como rey a un hombre que se llamaba Ahazael, y este hombre era de Siria. Su historia se relata en 2 de Reyes 8 del 10 al 13. Y cuando Eliseo encontró a este hombre y lo miró, dice que se le quedó mirando fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse, y luego lloró Eliseo. Y entonces le dijo a Ahazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque yo sé el mal que harás a los hijos de Israel. Y nota lo que dice aquí: a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Entonces Ahazael dijo: pues, ¿qué es este siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Si nosotros leemos más adelante en 2 de Reyes del 13, del 1 al 3, mira lo que dice: en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de esos pecados, y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Se cumplió lo que el profeta de Dios había visto. ¿Hizo Hazael lo que se le profetizó que iba a hacer? Claro que lo hizo. ¿Sabía Dios lo que iba a pasar? Lo sabía desde mucho tiempo antes de que pasara. ¿Y por qué lo permitió? Tenemos que pensar lo siguiente: si a su propio pueblo Dios no lo dejó sin castigo cuando se apartaron de sus caminos, ahora yo te pregunto, ¿qué nos puede esperar a nosotros? Ahora, Dios sabía estas cosas mucho antes de que pasaran, pero cuando Dios permite que sus juicios caigan es porque durante mucho tiempo ha estado llamando y el ser humano se hace de oídos sordos. Muchas veces Dios nos llama precisamente porque sabe lo que viene.
En Lucas 13:34 Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y tú no quisiste? En Lucas 19:41 y 44 dice que cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Es decir, sabía Jesús lo que le iba a pasar a Jerusalén, sabía. Le dolía en su corazón. Le dolía en su corazón. Si no le hubiera dolido, Jesús no hubiera llorado sobre la ciudad. Solo que Jesús lo sabía desde antes de que pasara. Por eso lloró desde antes. Y mira lo que dice. Lloró sobre ella diciendo: oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Pero vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús anduvo predicando el evangelio en Jerusalén allá por el año 30, allá por el año 31 después de Cristo. Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, es decir, 40 años después de que Jesús terminó de predicar el evangelio, de que Jesús cumplió su misión de llamado al arrepentimiento. Todavía tuvieron 40 años viviendo tiempo extras los habitantes de esa ciudad. Cuando finalmente llegaron los juicios de Dios. Entonces, cuando Dios permite que los juicios caigan sobre una nación, sobre una ciudad, sobre un pueblo, hace mucho tiempo ya que el tiempo de gracia terminó. Hace mucho tiempo ya que Dios extendió su mano, que Dios hizo su invitación, y se le rechazaron sus palabras, se rechazaron sus consejos, se ignoró su sabiduría. Nosotros vemos los juicios de Dios cayendo, pero ya cuando vemos los cadáveres, vemos los muertos, vemos los números, y nos asustamos, nos preocupamos. Pero Dios lo miró desde hace años atrás. Dios lo sabía desde antes de que aconteciera, y antes de que aconteciera extendió su mano, llamó, exhortó, predicó. Cuando el juicio de Dios llega, la suerte ya está echada. Los dados han sido lanzados. El destino ha sido determinado. Cuando Jerusalén fue destruida, habían muchos cristianos en Jerusalén, pero ninguno de los que habían recibido la palabra de Dios y habían escuchado su consejo murió ese día. Cuando los juicios de Dios cayeron sobre Sodoma y de Gomorra, Dios sacó a Lot de allí. Cuando el diluvio cayó sobre el pueblo antediluviano, Dios preparó un arca y salvó a Noé y su familia. Dios siempre va a cuidar de los suyos. Dios siempre va a cuidar de su pueblo. Pero si Dios nos llama, si Dios nos habla, si Dios nos exhorta y nosotros rechazamos su llamado y rehusamos escuchar su voz, no nos preguntemos por qué están pasando las cosas el día de mañana. No nos preguntemos ahora por qué tantos muertos allá, por qué tantos niños muriendo de hambre, por qué tanto. Si podemos ayudar, ayudemos. Porque así como Dios ha determinado que muchos van a morir en las guerras, también ha determinado que muchos van a sobrevivir a esas guerras, y los sobrevivientes de esas guerras van a necesitar de la ayuda de manos solidarias que les provean alimento y cobija. Dios tiene contados los cabellos de nuestra cabeza y tiene contados los habitantes de cada nación. Y antes de que caiga el juicio sobre la tierra, Dios ya determinó quiénes morirán allí y quiénes van a sobrevivir. Si ningún pajarito cae a tierra sin la voluntad de Dios, si es capaz de cuidar hasta de las aves, cuida de nosotros también. Entonces preocupémonos por nosotros, preguntémonos cómo está nuestra relación con Dios. ¿Estamos a cuentas con Él? Quiera Dios que estemos listos cuando Dios se manifieste en nuestra vida. Cuando seamos llamados a cuentas, sepamos qué respuesta dar a Dios. En Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir,
¿Promete Dios cuidar y proteger de aquellos que escuchen su voz, de aquellos que atienden a su palabra? Claro que sí. Podemos estar seguros en Cristo, pero tenemos que escuchar su voz ahora, no cuando empiecen a caer los juicios de Dios, porque entonces ya habrá sido demasiado tarde. Mucha gente clama y mucha gente grita en el momento, pero cuando llegamos a ese momento ya hace mucho que Dios habló, hace mucho que Dios extendió su mano. Y es posible que ahorita esté siendo el momento donde Dios nos está hablando a nosotros. Escuchemos su voz, pongamos atención, atendamos a su llamado, pongámonos a cuentas con Él, para que cuando llegue la hora de la prueba, el Señor nos haya preparado un lugar y estemos seguros a su lado. Eso ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo video.